En el año 2002, Elon Musk tomó una decisión que parecía completamente absurda: utilizar parte de su fortuna para crear una empresa de cohetes. No tenía experiencia construyendo naves espaciales. Tampoco contaba con el respaldo de un gobierno, ni con los recursos de compañías aeroespaciales como Boeing o Lockheed Martin. Su objetivo, además, no era precisamente modesto. Quería reducir drásticamente el coste de viajar al espacio y algún día convertir a la humanidad en una especie capaz de vivir en otros planetas. Pero antes de aterrizar cohetes, lanzar astronautas o construir Starship, SpaceX estuvo muy cerca de desaparecer. Esta es la historia de cómo comenzó SpaceX y de cómo 3 lanzamientos fallidos casi acabaron con el sueño de llegar a Marte. A comienzos de la década de los 2000, Elon Musk ya había conseguido una enorme fortuna gracias a la venta de sus empresas Zip2 y PayPal. Podría haberse retirado, pero comenzó a interesarse por la exploración espacial. Musk pensaba que el público había perdido el entusiasmo por viajar más allá de la Tierra y quería encontrar una forma de recuperarlo. Una de sus primeras ideas fue enviar una pequeña cápsula experimental a Marte. El proyecto fue llamado Mars Oasis y consistía en colocar un pequeño invernadero sobre la superficie marciana. La cápsula llevaría semillas y un sistema para hacerlas crecer. Las imágenes de plantas viviendo en Marte, según Musk, podrían inspirar al público y aumentar el apoyo a la exploración espacial. Sin embargo, había un problema fundamental: necesitaba un cohete. Musk viajó a Rusia con la intención de comprar misiles balísticos que pudieran ser modificados para transportar la cápsula. Las negociaciones no salieron bien. Los precios eran demasiado elevados y los vendedores rusos no parecían tomarlo en serio. Durante el vuelo de regreso, Musk comenzó para realizar cálculos. Descubrió que las materias primas utilizadas para fabricar un cohete representaban solamente una pequeña parte de su precio final. Entonces se hizo una pregunta decisiva: ¿y si, en lugar de comprar un cohete, construimos uno nosotros mismos? Aquella pregunta cambiaría para siempre la industria espacial. En mayo de 2002, Elon Musk fundó Space Exploration Technologies Corporation, más conocida como SpaceX. La empresa nació con una misión muy ambiciosa: reducir el coste del transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte. Musk invirtió aproximadamente $100 millones de su propio dinero. También comenzó a contratar ingenieros jóvenes, muchos de ellos procedentes de empresas aeroespaciales tradicionales. Entre las primeras incorporaciones estuvo Tom Mueller, un ingeniero especializado en sistemas de propulsión. Mueller sería fundamental para desarrollar los motores de los primeros cohetes de SpaceX. La estrategia de la empresa era diferente a la habitual. En lugar de comprar la mayoría de los componentes a proveedores externos, SpaceX intentaría diseñar y fabricar internamente casi todo lo que pudiera. Esto le permitiría trabajar más rápido, controlar los costes y modificar los diseños sin depender de numerosos contratistas. El ambiente también era muy distinto al de la industria aeroespacial tradicional. Los equipos trabajaban durante jornadas extremadamente largas, construían prototipos rápidamente y aceptaban que algunos de ellos podían fallar. Su primer gran desafío sería fabricar un cohete relativamente pequeño llamado Falcon 1. El nombre Falcon era una referencia al halcón milenario de Star Wars. El Falcon 1 era un cohete de 2 etapas diseñado para colocar pequeños satélites en órbita. Su primera etapa utilizaba un motor Merlin, desarrollado por la propia SpaceX. Actualmente, los motores Merlin impulsan al Falcon 9, pero en aquel momento se trataba de una tecnología completamente nueva y poco probada. El plan inicial parecía sencillo: comenzar con un cohete pequeño, aprender de cada lanzamiento y utilizar esos conocimientos para construir vehículos más potentes. Pero construir un cohete orbital desde cero resultó muchísimo más difícil de lo esperado. SpaceX trasladó sus operaciones de lanzamiento al atolón de Kwajalein, una remota instalación estadounidense en las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico.
Llevar hasta allí el cohete, las herramientas y todos los equipos necesarios era una enorme operación logística. Si faltaba una pieza, no era posible ir a una tienda cercana a buscarla. A pesar de las dificultades, SpaceX estaba lista para intentar su primer lanzamiento en marzo de 2006. El resultado fue un fracaso. El primer Falcon 1 despegó correctamente, pero poco después se produjo una fuga de combustible que provocó un incendio. El motor se apagó y el cohete cayó al océano. Para cualquier empresa joven, perder su primer cohete era un golpe devastador. Sin embargo, el equipo analizó los datos, realizó modificaciones y comenzó a preparar un segundo intento. El segundo lanzamiento tuvo lugar en marzo de 2007. Esta vez, el Falcon 1 consiguió superar la primera etapa. Parecía que SpaceX estaba a punto de alcanzar el espacio, pero el vehículo perdió estabilidad durante la separación de las etapas y no logró llegar a la órbita. Era el segundo fracaso consecutivo. La presión aumentaba. Cada lanzamiento consumía una parte considerable del dinero que le quedaba a la empresa. Aún así, SpaceX preparó un tercer intento. El 3 de agosto de 2008, el tercer Falcon 1 despegó. En ese vuelo transportaba varios satélites y también las cenizas de algunas personas, entre ellas las del actor James Doohan, conocido por interpretar a Scotty en Star Trek. La primera etapa funcionó, pero durante la separación se produjo una colisión entre las dos etapas del cohete. La misión volvió a fracasar. Era el tercer lanzamiento fallido de SpaceX. Para Musk y sus empleados, la situación era crítica. El dinero estaba desapareciendo y la empresa solamente tenía recursos para realizar un intento más. Al mismo tiempo, Tesla, la otra gran compañía de Musk, también atravesaba graves problemas financieros. El cuarto lanzamiento no era simplemente una nueva prueba, era la última oportunidad de SpaceX. El 28 de septiembre de 2008, SpaceX lanzó por cuarta vez el Falcon 1. Después de 3 fracasos, la tensión era enorme. Si algo salía mal, probablemente la empresa tendría que cerrar. El cohete despegó desde Kwajalein y comenzó su ascenso. La primera etapa se separó correctamente. Después se encendió la segunda etapa y el vehículo continuó avanzando. Finalmente, el Falcon 1 alcanzó la órbita. SpaceX se convirtió en la primera empresa privada que conseguía colocar en órbita un cohete de combustible líquido desarrollado por cuenta propia. Los empleados celebraron el éxito, pero la empresa todavía no estaba completamente a salvo. Necesitaba contratos importantes para continuar operando. Entonces, en diciembre de 2008, llegó otra noticia decisiva. La NASA seleccionó a SpaceX para un contrato de transporte de carga a la Estación Espacial Internacional. El acuerdo estaba valorado en aproximadamente $1.600 millones e incluía 12 misiones. Ese contrato le proporcionó a SpaceX el respaldo y los ingresos que necesitaba para seguir adelante. En cuestión de meses, la empresa había pasado de estar al borde de la bancarrota a convertirse en uno de los futuros socios más importantes de la NASA. El Falcon 1 solamente era el comienzo. SpaceX utilizó la experiencia obtenida para desarrollar el Falcon 9, un cohete mucho más grande y potente. También construyó la cápsula Dragon, diseñada para transportar suministros y, posteriormente, astronautas. En 2010, el Falcon 9 realizó su primer vuelo con éxito. 2 años después, Dragon se convirtió en la primera nave comercial que visitó la Estación Espacial Internacional. Pero la revolución más visible llegaría con la reutilización de los cohetes. Tradicionalmente, las primeras etapas de los vehículos espaciales eran descartadas después de cada lanzamiento. Era como utilizar un avión una sola vez y destruirlo al terminar el vuelo. SpaceX consiguió que las primeras etapas del Falcon 9 regresaran a la Tierra y aterrizaran verticalmente. Esto permitió reutilizarlas en nuevas misiones y ayudó a reducir los costes de lanzamiento. En 2020, la cápsula Crew Dragon transportó astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Era la primera vez desde 2011
que astronautas despegaban desde territorio estadounidense rumbo a la estación. Para entonces, aquella pequeña empresa que había fracasado 3 veces ya se había convertido en una potencia espacial. La historia del comienzo de SpaceX no es solamente una historia sobre tecnología, también es una historia sobre riesgo, perseverancia y aprendizaje a través del fracaso. El primer Falcon 1 explotó. El segundo no alcanzó la órbita. El tercero colisionó durante la separación de sus etapas. Y el cuarto era la última oportunidad que tenía la empresa. Si aquel lanzamiento de septiembre de 2008 hubiera fallado, probablemente SpaceX no existiría hoy. No existirían los aterrizajes del Falcon 9, la cápsula Crew Dragon, ni el gigantesco programa Starship tal como los conocemos. El objetivo original de Elon Musk todavía no se ha cumplido. Ningún ser humano ha viajado a Marte y todavía existen enormes desafíos técnicos, económicos y científicos. Pero SpaceX ya logró algo que parecía improbable en 2002. Transformar una industria dominada durante décadas por gobiernos y grandes contratistas. Todo comenzó con una misión para enviar plantas a Marte, un viaje fallido para comprar cohetes rusos y una idea aparentemente imposible: construir cohetes más baratos para llevar algún día a la humanidad más allá de la Tierra. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que SpaceX conseguirá llevar seres humanos a Marte? Nos vemos en el próximo video.